Bien, pues arrancamos con la que va a ser la primera mesa de debate de este 14º Encuentro Global de Directivas y Directivos de la Salud, y lo hacemos, como comentábamos antes en la inauguración, hablando de financiación en la innovación, cómo introducir innovación terapéutica en tecnología sanitaria y, obviamente, cómo evitar la obsolescencia. Es una mesa que va a moderar José Manuel Pérez Gordo, que es tesorero de SEDISA, como les comentábamos antes, pero también vicepresidente de la agrupación de SEDISA Andalucía y economista técnico de gestión en el Hospital de Poniente de Almería. Yo me voy a poner allí. Bueno, buenas tardes de nuevo. Agradecer a Redacción Médica y al grupo asesor por las áreas temáticas que se han definido y el interés de cada una de ellas. Vamos a iniciar esta mesa, nueva fórmula de financiación para introducir innovación terapéutica y tecnológica, cómo hacer una correcta evaluación de la innovación y cómo evitar la obsolescencia. Bien, el sector sanitario está experimentando un salto importante, quizá acelerado desde el COVID, en todo lo relacionado con la innovación terapéutica o tecnológica, la llegada de las células CAR-T, nuevos medicamentos huérfanos, nuevas tecnologías, y todo ello con un impacto considerable en el pronóstico y tratamiento del paciente. Bien, en este sentido, yo creo que hay que tener presentes dos aspectos. Por un lado, el tema presupuestario y, por otro, el de eficacia, ¿no? En cuanto al aspecto presupuestario, la realidad que venimos teniendo año tras año es que contamos con unos recursos económicos que casi no llegamos en el año, y debemos plantearnos el cómo llegar a introducir esta innovación, de forma que podamos mantener nuestro actual sistema sanitario y hacerlo sostenible. El crecimiento en los costes por innovación supera cada año los posibles incrementos presupuestarios, como bien sabéis, por lo que hay que ser creativos y buscar nuevas fórmulas de financiación, aparte de las ya existentes, como puede ser el pago por resultados o riesgo compartido o techo de gastos. Y por la parte de eficacia, creo que es importante, es necesario disponer de una mayor transparencia que nos permita priorizar y sistematizar los procedimientos para evaluar estas innovaciones en salud, comparando con aquello que ya existe y que está dando resultados determinados para ver si efectivamente aporta algo a mayores que justifique su abordaje. Por lo tanto, debemos tener como objetivo el buscar una mayor alineación entre la innovación y la financiación y hacer partícipe a todos los intervinientes, gestores, clínicos, pacientes, administración, y con mayor información y transparencia. Bien, y para hablar de todo ello tenemos un grupo de ponentes con bastante experiencia en estos campos. Voy a pasar a presentarlo. Es Juan Antonio Blas Quiles, gerente del Hospital Universitario Clínic de Barcelona. No, perdón, director gerente del Complejo Hospitalario de Toledo. Tenemos también conectado de forma virtual José María Campistol Plana, director gerente del Hospital Universitario Clínic de Barcelona. Ya te había quitado el cargo, había cambiado. Tenemos a Rocío del Castillo Hernández, gerente en funciones del Hospital de Valme y del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla. Tenemos también con nosotros a Félix Rubial Bernárdez, gerente del Área Sanitaria de Ourense, Berín o Barco de Valdeorras. Bienvenido. Tenemos a María Dolores Rubio Leonard, que es directora gerente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, de Madrid. Bien, el formato que vamos a seguir en esta mesa es, vamos a dar una intervención a cada uno de los ponentes de 5 minutos y procedemos luego al debate sobre el tema en cuestión. Pues siguiendo el orden con el que le he presentado, Juan Antonio Blas, pues sería. Buenas tardes, no sé si se oye. ¿Se oye? Buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias a Redacción Médica por habernos invitado a poder participar en esta mesa. También gracias a SEDISA, gracias a los compañeros gerentes y otro personal de equipos directivos que estéis aquí presentes. Y bueno, vamos a hablar un poquito de un tema de actualidad, pero de difícil solución. Lo que se plantea primero es que tenemos que buscar la equidad en el tratamiento de los pacientes y la situación que nos encontramos parte de una industria farmacéutica que está generando continuamente y desarrollando conocimiento y saber, y de una empresa sanitaria que nos movemos con unos presupuestos anuales de los cuales no podemos pasarnos, que tenemos que jugar a ajustarnos a esos presupuestos y que nos obligan a ir siempre por detrás de esa aportación que hace la industria farmacéutica al conocimiento y a la puesta en marcha y en valor de los medicamentos de nueva generación que sirven para el tratamiento de los pacientes, bien sea como medicamento curativo o bien sea como medicamento de prolongación de la vida de los pacientes. ¿Qué se nos plantea a los gerentes en estas situaciones? Pues inventarnos lo que podemos. Inventarnos lo que podemos es desde la colaboración público-privada en la introducción de medicamentos y que a cambio se nos financie investigación o se haga un patrocinio de investigación por parte de esa compañía farmacéutica que introduce un medicamento, bien buscar soluciones de riesgo compartido con un seguimiento de los resultados que nos aportan estos nuevos medicamentos y que si no son efectivos, pues lógicamente no vamos a pagar todo el coste de medicamentos. ¿Qué hacemos en mi hospital para hacer este seguimiento y control? Hemos creado una comisión de seguimiento de medicamentos de alto coste, en el que lógicamente entran todos estos medicamentos de nueva generación y los que son muy caros. ¿Quién la forma? Aparte de personal de la propia dirección, forma parte los farmacéuticos clínicos del hospital, un farmacólogo clínico, forma parte de gente del servicio de medicina interna y luego vienen el servicio de oncología, el servicio de hematología, que son los que habitualmente introducen los medicamentos de estos de alto coste. Con esto lo que hacemos es una evaluación tanto de indicaciones como de consumos. ¿Qué pretendemos? Pues lo que ha pasado muchas veces en muchos hospitales, que es la indicación de la quimioterapia intraféretro. Es decir, que estamos dando unas medicaciones que duran la primera dosis. Hemos puesto en marcha un coste de 200, 300.000 euros para poner una única dosis y el paciente fallece. ¿Qué hacemos en esta comisión? Hacemos este seguimiento donde se ven las indicaciones de la medicación para el tratamiento, qué aporta al paciente este medicamento, si le va a prolongar la vida, si es curativo y que tenga algo de viabilidad. Como digo, pues hombre, un paciente que ya no tiene ninguna viabilidad, empezar a prescribir medicamentos de alto coste, pues como que no es muy ético, incluso en relación para el resto de pacientes. Estoy hablando un poquito de medicamentos. Si nos vamos a la nueva tecnología, nosotros estamos inmersos en un cambio de hospital. Hemos pasado de un hospital viejo que ya tenía 60 años a un hospital nuevo, pues mucho más grande, mucho más espacioso, mucho más luminoso, mucho más de todo. Aquí hemos introducido nuevas tecnologías y para esto, ¿qué se ha utilizado para introducirla? Hemos utilizado cuatro partes. Una ha sido la renovación tecnológica que se ha hecho en Castilla-La Mancha con reevaluación de todas las tecnologías de alta tecnología que teníamos y se ha hecho una inversión muy grande para hacer esta renovación tecnológica. Hemos utilizado también el fondo
que nos ha donado la Fundación Amancio Ortega, y hemos utilizado también el fondo de la Next Generation de la Comisión Europea y también los fondos FEDER, que también financiaban la alta tecnología. Con estas 4 financiaciones y según la evaluación técnica de las necesidades en dependencia de la población que tenemos, nosotros tenemos un área de unos 460.000 habitantes. En relación a esta población hemos ido pues adquiriendo la tecnología necesaria para poder avanzar y acelerar los diagnósticos para evitar las estancias innecesarias y hacer una prolongación de la actualización más a los niveles actuales. ¿Cómo evitamos la obsolescencia? Pues es difícil. Normalmente lo mejor es hacer un convenio de mantenimiento con la propia empresa, que esto es caro porque te supone el 7% del valor de adquisición anual y gracias a ello pues vamos manteniendo equipos que a los 10-12 años que está la obsolescencia técnica pues siguen funcionando. Y de hecho en el Hospital Nuevo tenemos equipos que hemos trasladado del Hospital Viejo para utilizarlos en este Hospital Nuevo. Y luego hemos planteado también un convenio marco en el que se han invitado a empresas, se han sacado 76 lotes de adquisición de material y con ello han concursado pues, múltiples empresas y estamos adquiriendo material según la adjudicación. Ha habido un primer adjudicatario y un segundo y un tercero. En base a ello se cita al primer adjudicatario, que es al que le hacemos la compra, y si no tiene disponibilidad o no puede darnos todo el producto que se necesita, pues lógicamente se pasa al siguiente. Esto nos ha pasado con los ecógrafos, de que una empresa no podía suministrarnos toda la cantidad de ecógrafos que necesitábamos y hemos tenido que pasar a la siguiente. Ya somos muchos, creo que ya he cumplido mi tiempo y ya voy a pasar a otro compañero que siga hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. José María Campistol Plana. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias. José Manuel, entiendo que se me oye razonablemente bien. Sí. Perdonad que no estoy aquí en Madrid con vosotros, pero el jueves por la tarde es mi día de consulta y me es muy difícil cambiarlo y estoy en este momento en la consulta y bueno, he interrumpido un ratito, que no hay ningún problema. Por lo tanto, gracias por permitirme hacerlo telemáticamente y gracias realmente a Redacción Médica y a Seiza por la invitación. Tal como comentaba José Manuel, este es un tema complicado, es un tema muy complicado, muy difícil. Juan Antonio ha presentado algunas soluciones. Yo creo que yo no tengo evidentemente ninguna varita mágica y no esperar que os dé la solución porque la solución única evidentemente no existe. Yo creo que 2 comentarios que creo que todos lo compartiremos. Primero, la innovación resulta esencial en nuestro sistema sanitario, igual que en todos los sistemas sanitarios. La innovación, tanto desde el punto de vista farmacológico como desde el punto de vista tecnológico. Y se ha comentado en la introducción que realmente ha habido avances últimamente y hace muchos años tremendamente importantes que alargan de manera muy significativa la vida de nuestros pacientes, igual que la calidad de vida. Por lo tanto, creo que la innovación resulta esencial para tener un buen sistema sanitario, un sistema equitativo y un sistema que pretende dar al ciudadano, al final somos un sistema público, al menos los que estamos hablando, que intenta dar la mejor calidad, evidentemente con el mejor precio, porque el problema evidentemente está a nivel del precio y a nivel de cómo hacemos este sistema sanitario sostenible, que para mí es el gran reto que tenemos. Pero el primer mensaje es claro y es la innovación resulta esencial ayer, hoy y mañana para tener un buen sistema público, un buen sistema de salud, que es lo que todos queremos. El segundo elemento, que creo que también lo compartiremos con todos vosotros, es que este sistema tiene que ser sostenible y para que sea sostenible lo hemos de hacer sostenible entre todos. Y es evidente que la innovación es clave, pero es evidente que hay un desfase muy significativo entre el coste de este sistema sanitario y el presupuesto que tenemos. Y a partir de aquí yo únicamente veo 2 alternativas. Uno, que evidentemente haya más presupuesto del que tenemos y cuando evidentemente nos comparamos con el resto de países europeos estamos en la parte baja de la clasificación. Por lo tanto, hay un problema claro de financiación, lo que no sé si va a llegar más dinero, pero deberíamos pedir que llegara más dinero a nivel de tecnología, a nivel de salarios, a nivel de profesionales
que esto es un tema que no toca, al menos en esta mesa, gravísimo, la falta de profesionales. Por lo tanto, el primer elemento, creo que debe haber más presupuesto para el Sistema Nacional de Salud, básico, porque si no esto va a resultar imposible. Y el segundo, creo que entre todos hemos de hacer que el sistema sea eficiente. Y para ser eficiente, todos los actores, me refiero los profesionales, médicos, enfermeras, gerentes, e igual que los proveedores, sean farmacéuticas, sean de tecnología, han de hacer este sistema sostenible, porque sin esto, aunque tengamos más dinero, va a resultar completamente imposible. Y en esta eficiencia y en esta sostenibilidad del sistema es un poco lo que estamos hablando. Y José Manuel lo comentaba en la introducción. Aquí puede haber corresponsabilidad, puede haber un techo a nivel del gasto, puede haber colaboraciones público-privadas, puede haber toda una serie de sistemas, pero para mí lo que es clave es que esto exista, que sea transparente y que esté claramente relacionado con el objeto del que estamos hablando. Si tenemos un tratamiento, el que sea, para un cáncer, para una leucemia, para una insuficiencia renal, lo que sea, este tratamiento tiene que tener una eficacia completamente demostrada y tiene que tener una relación coste-eficacia también demostrada. Lo que no podemos, creo, es desvirtuar este objetivo con otros elementos, como puede ser la formación continuada o como puede ser la investigación, porque entonces sí que resulta imposible acabar de definir si este coste realmente es coste eficiente y dos, si el sistema sanitario puede soportarlo. Por lo tanto, ya os he dicho que no iba a aportar grandes cosas, pero uno, la innovación resulta clave y dos, hemos de hacer que esta innovación, evidentemente demostrada su eficiencia, sea también sostenible para el sistema. Y es sostenible, creo que tiene que haber más dinero en el sistema y dos, hemos de comprobar la eficacia y la eficiencia del sistema y luego hemos de corresponsabilizar a los distintos actores del sistema para hacer sostenible esta innovación. Y la corresponsabilidad puede venir de distintas maneras por gastos, por eficacia, por cifras de supervivencia, por techos, por lo que queramos, pero claramente creo que hay que hacer corresponsable a los actores del sistema, profesionales, pero a la vez al resto de proveedores que nos van a aportar la tecnología y que nos van a aportar la innovación. Por lo tanto, innovación imprescindible y necesaria, pero creo que hemos de intentar entre todos hacerlo sostenible con identificación de los elementos, con demostración de la eficiencia y eficacia del sistema y haciendo corresponsabilidad a los distintos proveedores de innovación. Esta sería un poco mi introducción y luego entiendo que tendremos tiempo de debatir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José María. Efectivamente, la innovación no nos cabe duda que es necesaria. Ojalá pudieran aportar más recursos económicos, eso todos los pedimos, ¿verdad? Pero claro, el problema precisamente lo tenemos aquí, en que no hay recursos. Por desgracia, los recursos son muy limitados y por eso tenemos que darle vuelta y ser creativos a la hora de ver fórmulas de poder introducir esto, ¿no? Y sí, efectivamente hay un aspecto, que la eficacia debe ser demostrada, ¿no? Que tenemos que tener argumentos de que son eficientes también, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente, que es Rocío del Castillo Hernández. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a SEDISA, Redacción Médica, a Sanitaria 2000, a todos compañeros, compañeras. Bueno, yo voy a ser un poco más romántica, porque creo que aquí somos todos muy expertos y voy a aludir a la regla de San Benito referente al consejo que decía que se debía escuchar a la más joven y creo que en esta mesa soy la que menos primaveras tiene. Más o menos. Blanco. Bueno, aquí fórmulas mágicas no tenemos ninguno, lógicamente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a pensar en lo que estamos haciendo. Y creo que tengo una cierta sospecha de que tenemos más localizado lo que no funciona que lo que funciona. ¿Y en qué me baso para decir esto? Pues bien, es una cosa que se llama el sesgo de confirmación o del superviviente. Yo lo voy a contar con dos hechos históricos. Mi charla va a ser muy poco ortodoxa. Los que me conocen saben que yo no soy demasiado normal. En la Segunda Guerra Mundial, el Centro de Análisis Naval del Ejército de los Estados Unidos
hizo un estudio para ver sus bombarderos, cómo podían proteger los manos. Vieron dónde daban los misiles y bueno, todo lo que disparaban, para ver los que habían vuelto. Claro, ellos se fijaban en los que habían vuelto y en las zonas donde habían impactado más balas, lo que sea, pues decían, esta zona tenemos que reforzarla. Vale. Pero un matemático judío que se llamaba Abraham Wolf dijo, os estáis fijando en los que vuelven, que por muy mal que vuelvan, han vuelto, pero nos estáis fijando en lo que nos han vuelto. Quedaros con esta historia, simplemente eso, a priori parece que estaban bien, ¿no? Vale. Luego, yo soy de COU, yo creo que casi todo el mundo aquí de la ESO no hay, creo, mucha gente, así que seréis de COU. Entonces yo en Historia del Mundo Contemporáneo me explicaron la máquina de vapor de Watt, ¿no? Que fue un hecho muy relevante en la Revolución Industrial del siglo XVIII. Vale, pues hubo un matemático, un ingeniero del siglo I de Egipto, que fue Herón de Alejandría, que ya creó un aparatito que se llamaba eolípila. Podéis buscarlo. Eso es una máquina con unos tubos por donde salen gases y con ese movimiento pues creaba movimiento. ¿Os suena a la máquina de vapor? Es muy parecido, ¿no? O sea, en el siglo I crearon un juguete. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que ese juguete podría ser la base, una de las bases de la Revolución Industrial. Con esto que vengo a deciros, vale, y ahora vamos a lo siguiente. ¿Sabéis qué le dijo al ejército de los Estados Unidos que se estaban fijando en una cosa que no era correcta? Se lo dijo un estadista. Vale, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que la revolución que tenemos que innovar es que puede que ya tengamos las armas para hacer esta revolución, pero puede que no nos hayamos dado cuenta. Estamos invirtiendo muchísimos millones de euros, lógicamente, en nuevas máquinas, en nuevas células, pero muchas veces no nos damos cuenta de algo que ha dicho el compañero de Barcelona, del CLINIC, y es que la base, la atención sanitaria básica es la que nos está fallando. Entonces ahí es donde tenemos que empezar también a darnos cuenta. Yo creo que bueno que en Madrid ya tienen bastante, esta historia les suena un poco más, y creo que ahí es donde tenemos que ahondar más. Eso por una parte. Por otra parte, en España nos da bastante pudor hablar o juntar dos conceptos, que es dinero y sanidad. Tenemos una serie de prejuicios y de cosas que yo creo que hasta ahora pues nos da un poco de pudor. Yo creo que debemos salvar esos prejuicios y hablar con más tranquilidad de las financiaciones, ¿no? Tenemos también un miedo a hablar del tema privado, el tema público, en fin. Creo que tenemos que ahondar más. Vale, recordad las dos historias que os he contado. Un estadista fue el que ayudó. El siglo I, siglo XVIII, tenemos las armas. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué estamos intentando hacer por lo menos en Andalucía? Que es la parte que yo os voy a hablar ahora. Pues las líneas estratégicas de la Consejería de Salud y Consumo se están basando ahora mismo en vamos a buscar nuevas figuras que no tengan el apellido de sanitaria, como propiamente dicho, para ayudarnos a estas bases, digamos, de la atención sanitaria. Porque tenemos, por supuesto, CAR-T en el Hospital Virgen de Rocío, tenemos biomarcadores, inteligencia artificial. De todo eso seguro que más de los que están aquí sabrán. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos intentando buscar nuevas personas, nuevos perfiles que nos ayuden a buscar esas innovaciones, con muchos ingenieros, administrativos, economistas, personal de recursos humanos, gente que propiamente dicha no son la personal sanitario que podemos ver. Entonces yo creo que ahí es donde deberíamos ahondar más, ¿vale? Es importante esto. Luego también hay muchísimas teorías de personas que dan grandes charlas magistrales donde, bueno, todos aprendemos, pero ¿qué le voy a contar yo a todos los gerentes que están aquí, que seguro que están luchando por sacar adelante sus hospitales, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de intentar regentar el área de gestión sanitaria más grande de Andalucía. Yo ahora mismo tengo 5 hospitales, 1 grande y 4 más pequeñitos, tengo 35 centros de salud. Y en todo eso es importante que la innovación terapéutica, farmacológica, de la maquinaria esté ahí. Pero para mí es mucho más importante que haya, más que una innovación, una revolución en la manera de prestar la asistencia sanitaria. Que veamos las bases, porque creo que muchas veces la hemos perdido, y volvamos a motivar a este personal sanitario con ayuda de personal no sanitario. Ver cadenas de montaje, basarnos en el Lean es muy importante. Por eso animo a todas las gerencias que incorporen
con criterios de calidad que seguro que lo tenéis, y aquí vamos a enterarnos de todo, a ingenieros, estadistas, personal de recursos humanos y administrativos, que creo que si no tenemos unas bases bien asentadas de esa de atención sanitaria básica, creo que la innovación terapéutica nos lo van a crear los chamanes, porque nos vamos a quedar sin esto. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Vamos a pasar a mí no me aplauden, no me quieren. Yo creo que lo has dejado con la máquina de vapor, claro, viendo por dónde sale, ¿no? Claro. El vaporcillo, ¿no? Eolípila, yo por tengo el que buscar tubo, el cacharrito, ¿eh? por el tubito que sale. Bueno, yo creo que lo has dejado un poco que no se atrevían, sí, aplaudir o chillarte, ¿no? Bueno, es broma. Bien, Félix Rubial, Bernardez, tiene la palabra. Muchas gracias. Yo sin Pepete no soy nada, así que empezaré mis 5 minutos de presentación apoyándome en la imagen. Y como soy un optimista irredento y no quiero poner una diapositiva en negro, la pondré un poco desdibujada, porque yo creo que lo que nos falta con respecto al tema en cuestión es nitidez, nos falta foco. Y eso es preocupante, aún siendo un optimista, como decía. Quiero empezar introduciendo, pues, una obviedad, una pregunta y una maldad. Vamos a empezar por la obviedad. Y la primera obviedad es que no toda novedad es innovación, como todos ustedes saben. La pregunta está en relación con el gasto sanitario y ya ha salido. España ha dedicado en el último año consolidado, el último presupuesto, pues 83.000 millones de euros a sanidad, el 7,5% del Producto Interior Bruto. No sabemos si es mucho, si es poco, seguramente es mucho. Probablemente todos quisiésemos que creciese, pero seguramente no sea así. De hecho, el Ministerio de Hacienda ya ha predicho que los próximos años van a ser duros. Y la maldad o la contradicción es lo que ocurre en nuestras organizaciones sanitarias. Y yo lo llamo el efecto Nissan, por lo de innovation that excites. Tenemos un yin y un yang en nuestras organizaciones donde la tecnología diagnóstico-terapéutica es absolutamente voraz, nuestra avidez hacia ella, y sin embargo tenemos mucha resistencia a la tecnología organizativa, a la innovación organizativa. Creo que esto hay que dejarlo encima de la mesa también. Hablando de innovación, yo que soy muy cartesiano, de la innovación excitante, pues me atrevería a clasificarla de manera muy simplista, discúlpeme por favor, en la siguiente: diagnóstico, terapéutica, y dentro de la terapéutica el equipamiento, el implantable y la medicamentosa. Medicamentosa en sentido amplio, porque hay otras cosas que no son medicamentos, pero que también actúan como tales: oxigenoterapia, hemodiálisis, etc. Probablemente desde un punto de vista de financiación podamos englobarlas de esta manera. El equipamiento en general sea diagnóstico terapéutico y los implantables o los medicamentos de una manera más o menos homogénea, aunque en cuanto a la financiación y en cuanto al pago sean distintos. En cuanto al equipamiento, probablemente aquí estemos en sota caballo rey. Lo que hay es lo que hay en estos momentos: adquisición, alquiler, renting, leasing o, en algún caso, pago por uso o pago por disponibilidad. Pero básicamente son los dos primeros. A partir de ahí hay poca innovación en la posibilidad de hacerlo. Hay compras agregadas, ciertamente, esto reduce los costes. Los socios tecnológicos, por ejemplo, en Galicia hemos tenido una experiencia de socio tecnológico con la alta tecnología en una compra agregada para toda la comunidad, con el consiguiente impacto económico. Pero lo que realmente buscamos es pasar de comprar productos a comprar servicios. Esto es lo que realmente buscamos todos. Lo ha dicho antes la secretaria de Estado. Estamos viviendo un maná económico en relación con la alta tecnología que todos agradecemos. Al final esto no deja de ser sobrefinanciación, pero yo quiero poner también el foco en lo que pasará dentro de 10 años. Ya podemos ser previsores, ir ahorrando para asumir la obsolescencia brusca, abrupta que se va a producir dentro de 10 años, quien lo vea. En cuanto a los implantables, poca novedad, muy parecido a lo que ocurre con el equipamiento. Quizá hay alguna organización que empieza ya
a intentar vender, comercializar, no por producto, sino por servicio, por uso. Y bueno, yo creo que este es un camino interesante, pagar un marcapasos en función de su vida útil, que no siempre depende del usuario, evidentemente, y mucho menos del sistema, pero donde realmente existe una explosión y fuegos artificiales en cuanto a los nuevos modelos de financiación es claramente en el medicamento. Y yo creo que es el ejemplo que debemos seguir y probablemente que pueda extrapolarse en algunos casos a otras cuestiones. Realmente lo que buscamos es pagar por valor, pero yo me conformaría en nuestro caso en pagar por resultado, que es algo menos ambicioso, pero seguramente más realista. Y para eso necesitamos determinados requerimientos. En primer lugar, tener datos correctos en vida real. Y en eso estamos, pero todavía nos queda mucho. Estarán de acuerdo conmigo en que es un camino largo, complejo y en el que avanzamos, ciertamente. En el caso del medicamento tenemos Valtermed, pero Valtermed tiene 25 medicamentos en estos momentos, donde estamos midiendo sistemáticamente en todo el Estado, o en la mayor parte de las comunidades del Estado, datos en vida real. Necesitamos evaluar. Y aquí tenemos una gran diferencia entre la tecnología diagnóstica y la tecnología terapéutica no medicamentosa. En cuanto al medicamento, no tenemos estructuras de evaluación regladas en España. Sí existen redes de evaluación de tecnología sanitaria no medicamentosa, 7 en las comunidades autónomas, una a nivel estatal, que funcionan en red y además funcionan en red con el resto de las redes europeas. Pero en el medicamento esto no es así, aunque también es cierto, y hago gala de mi optimismo, en los últimos años hemos asistido a la incorporación de criterios de eficiencia a la hora de valorar medicamentos en los IPTs, en los informes de posicionamiento terapéutico. Todavía nos queda, pero vamos avanzando. Necesitamos, y esta yo creo que ha sido la palabra que ha salido más veces, necesitamos transparencia y la necesitamos todos. Nosotros la necesitamos, la necesita la Administración en su conjunto y la necesita la industria, ¿cómo no?, para poder ejercer mejor su labor. Y la necesitan, por supuesto, los pacientes. No nos olvidemos de ellos en este aspecto. Necesitamos confianza. Confianza entre profesionales, por supuesto, entre comunidades autónomas y el Estado, entre los proveedores de servicio y la industria. Necesitamos confianza mutua, confianza a raudales. Y necesitamos manejar riesgos. Uno de ellos está recogido en el título de la mesa y es claramente la obsolescencia, y ya he dicho en algún caso lo que puede ocurrir y me preocupa, y yo creo que debe preocuparnos a todos los directivos, aunque vivamos ahora mismo surfeando esta ola maravillosa de inversión. Y también debe preocuparnos algún otro elemento, algún otro riesgo, como por ejemplo el que en este último mes ha sido un debate, me atrevería a decir que encarnizado, entre posiciones dispares en cuanto a la accesibilidad al medicamento. Las cifras, bueno, son distintas en función de quién las pronuncie, pero el problema es que seguramente estemos con dificultades para acceder a determinados medicamentos para personas que lo necesitan en el tiempo adecuado. Me ha gustado mucho, lógicamente, este gráfico de redacción médica que resulta muy impactante. Y finalizo. Yo creo que tenemos un camino complicado en el ámbito de la innovación, de la incorporación de la innovación, en la financiación de la innovación, sin duda. Pero a pesar de todo somos muy profesionales, todos los que estamos aquí y muchos que no han venido, y yo estoy seguro de que a pesar de las curvas llegaremos a destino. Y ya saben ustedes que es mucho más importante que la velocidad siempre la dirección, aunque a veces algunos esperaríamos un poquito más de marcha, ¿no? La necesitaríamos. Por mi parte nada más en esta primera introducción. Gracias. Muchas gracias, Feli. María Dolores Rubio tiene la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias a Sanitaria 2000 por organizar de nuevo una jornada interesante como esta, y también, por supuesto, a Sedisa. Tenía nadie aquí, no sé si se ve. A ver. Bueno. Yo he sido obediente, he seguido el formato que me han dado y además pues un poco el título, ¿no?
las nuevas fórmulas y cómo las encontramos y cómo podemos llegar a ellas. Yo creo que los primeros ponentes han sido realmente un poco pesimistas en relación que es complicado el encontrar nuevas fórmulas y dar solución a la financiación, pero yo creo que bueno, siempre tenemos que intentar ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y cómo podríamos hacerlo mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en principio la innovación, ya se ha dicho aquí, de que la innovación es necesaria para avanzar, es también la propia definición de lo que es la innovación, de lo que entendemos por innovación, puede ser la solución. También creo que se ha dicho indirectamente, es decir, es otra forma de hacer las cosas, con lo cual, creo que lo ha dicho el representante, ¿cuál es? Félix, perdona. En cuanto a que hay resistencia, siempre nos encontramos dentro de las organizaciones de resistencia al cambio y de hacer las cosas de otra manera, ¿no? Siempre porque se han hecho así y hay que seguir. Hay que reflexionar dentro de nuestros centros qué es lo que estamos haciendo, si lo hacemos bien, si lo estamos haciendo mal, si lo podríamos hacer de otras maneras. Yo creo que eso sí que, tal como bien se ha dicho en diferentes publicaciones, en diferentes estudios, hay un 40% de ineficiencias dentro del Sistema Nacional de Salud, dentro de nuestras organizaciones, con lo cual yo creo que eso implica ya un paso de reflexión. Por otro lado, fórmulas de financiación. Fórmulas de financiación, llevamos 40 años en el Sistema Nacional de Salud financiando a través de presupuestos. Tampoco nos hemos planteado nunca, de momento, ningún cambio. Pensar que en el resto de los países europeos, no sé si ya llevamos 4 o 5 reformas. Entre ellos, el National Health Service se ha planteado un montón de reformas conocidas por todos, el sistema sanitario francés, el alemán, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor es un momento de plantearse cómo podemos hacerlo para poder al final garantizar dos cosas que son principios básicos, que son por un lado la accesibilidad de los pacientes al sistema y por otro la equidad. Nos encontramos también con un paradigma. Yo, en mi opinión, sí que hay esperanza porque creo que la tecnología a su vez nos puede ayudar a solucionar esa forma de poder financiar de otra manera. Se ha dicho también, ¿no?, lo importante, hace falta para ese análisis, para poder tomar decisiones, los datos. Yo creo que el secreto está en disponer de los datos. Actualmente ya se está trabajando a nivel europeo, en el espacio europeo de datos, en un nuevo reglamento, que los datos van a ser fácilmente compartibles. Ese miedo que tenemos ahora por el tema de protección de datos, creo que Europa va a garantizar de que los datos fluyan y especialmente fluyan desde nuestras organizaciones hacia las empresas. Nos necesitamos esa colaboración para progresar en el campo de la innovación, la colaboración con el talento. También creo, la compañera ha dicho, pues nuevos perfiles, ¿no? Esos nuevos perfiles que al final generan el avance tecnológico. En cuanto a sistemas de financiación y pago, yo creo que daría mucho que hablar. Si per cápita es difícil el buscar la financiación per cápita, al final la población de referencia definida, si hay mucha penetración del centro en la población, si hay más ofertas, la cartera de servicios, es realmente complicado. Haría falta integrar la integración de los servicios y de las unidades, de los servicios prestados. El modelo Karolinska actualmente se está analizando y están viendo que, bueno, que para unas cosas está funcionando, pero no hay una satisfacción al 100% porque quedan muchas unidades en las cuales no se da respuesta en esas unidades de integración de servicios. Pues imaginaros reumatología, pues si creamos fibromialgia, una unidad de artritis infantil, aguda infantil y tal, pues hay una serie de pacientes reumatológicos pues, que van fluyendo por el sistema que no están contemplados. Por lo tanto, habría que ver qué sistema de financiación podría ser más útil y creo que habría que ponerse encima de la mesa después de este tiempo recurrido. En cuanto a la obsolescencia, creo que debemos, primero, hay análisis y están ahí, hay informes que realmente demuestran y siguen al final, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, de que tenemos un grado de obsolescencia.
El Planning BEAT es una parte de esa solución, pero no entra todo el equipamiento de todos los hospitales, por lo cuanto yo creo que las políticas de inversión en cuanto a cambio de equipamiento deben llegar los fondos y además garantizar algunas soluciones desde el punto de vista contractual que los centros debemos poder tener en cuenta las propias peculiaridades del sistema sanitario, con lo cual la ley de contratos del sector público creo que habría que volverla a replantear y a revisar, especialmente teniendo en cuenta que la directiva europea es muchísimo más flexible y muchísimo más amplia, con lo cual da más flexibilidad a la hora de tomar decisiones y de hacer contratos innovadores con las empresas. Por otro lado, existe también, ¿no?, que lo hemos vivido todos en estos años de pandemia, la excepción del IVA. Yo creo que eso ha sido fundamental y básico porque nos ha permitido el avanzar, el conseguir productos y poder dar una prestación sanitaria asequible y correcta para los pacientes. Por lo tanto, yo creo que eso debería ser un replanteamiento que habría que hacerlo también, tal como se han hecho en otros países de la Unión Europea, porque existen las herramientas para poderlo hacer. Y yo en eso yo creo que en el debate luego pues podemos ir desarrollando algún punto que pueda ser de interés. Muy bien, María. Bueno, bien, entramos ahora en el turno de debate. Si tienen alguna pregunta en el público. Venga, ¿alguien que rompa el hielo? Lo sabéis todo ya de financiación. Bueno, suelto yo una pregunta para ir entrando en tema. Vamos a ver, como ha introducido Feli, hay varios bloques cuando hablamos de financiación, ¿no? Por una parte los equipamientos, los fármacos y los implantes. Efectivamente, los medicamentos es lo que tiene más impacto, de lo que más se sabe un poco más, ¿no? Ante esa necesidad tanto de uno como de otros, ¿veis que podemos encontrar la misma fórmula de financiación tanto para el equipo como para el medicamento? ¿Y qué tipo de financiación podríamos tener en un caso o en otro? ¿O cómo tenemos una necesidad de un equipamiento o de un medicamento o de una terapia? ¿Sería igual la forma de financiarlo? Empezamos por ti, Félix, que introdujiste. Pues probablemente no. Los equipos diagnóstico-terapéuticos son equipos de uso colectivo y probablemente el modelo de financiación no vaya por la misma vía que el modelo de uso que tienen los medicamentos, donde el uso es individual y el resultado es individual. Y por tanto, si intentamos medir resultados o intentamos medir valor, ese valor tiene que ser individualizado a esa persona. Por tanto, yo creo que no es factible. Veo, bueno, pues que una de las vías por las que podemos avanzar en cuanto al equipamiento tecnológico podría ser el pago, la introducción de medidas de corrección, porque es muy difícil en la administración pública, al menos, pues salirnos del ámbito netamente de adquisición vía presupuestos, ya sea modelo de adquisición de compra directa, bien por un leasing, un renting, pero yo creo que sí que hay que introducir elementos de control importantes en cuanto a disponibilidad. Los equipamientos tienen evidentemente una serie de requerimientos y tienen una serie de necesidades de mantenimiento, de seguimiento, pero evidentemente no puede recaer en la administración la obligatoriedad de asumir los costes de aquellos fallos de disponibilidad que podamos tener de ellos. Yo creo que es un elemento en el que tenemos que introducir claramente en nuestras modalidades contractuales. Efectivamente, cuando se habla de tecnología, cuando hay inyección de recursos o la exención del IVA, como ha ocurrido, siempre tendemos a comprar. Cuando compramos, esos fallos de disponibilidad seguimos teniéndolos. El equipo es nuestro, ¿no? Por eso es ir a un pago por disponibilidad, ¿no? Bueno, en Andalucía tenéis ejemplos con los TAC, que se ha adjudicado un expediente de disponibilidad de equipo de 29 millones de euros, ¿no?
No sé, si querías aportar algo o respecto a la pregunta. Sí. Sobre todo es eso, es que no se puede equiparar financiaciones con cosas que tienen una medición distinta y una disponibilidad distinta. Es que es imposible medirlo de las dos maneras y ni intentar aplicar lo mismo a las dos. Más allá de eso, es como todo, hay que transmitir, hay que la responsabilidad y lo que ya se está haciendo con los fármacos en cuanto al riesgo compartido. Lógicamente a una empresa no se le puede decir si este tal va a funcionar, lógicamente, pero sí, por ejemplo, en los contratos de mantenimiento. Ahí yo creo que de manera, si centralizamos esos contratos de mantenimiento, y en Andalucía, por ejemplo, que tenemos la plataforma logística, estamos intentando, aunque por provincia, os voy a explicar brevemente, en Andalucía tenemos una cosa que es la plataforma logística sanitaria. Esto en la crisis del 2007-2008 se vio que teníamos muchísimos recursos humanos, materiales, dispersos por toda Andalucía. Cada área, distrito, hospital tenía su propia unidad de contratación, su propia... Se escucha fatal. Ahora se escucha mal. Su propia unidad de contratación, su propia... todo muy disperso. Entonces se creó, ya desde el 2002 se estaba haciendo un catálogo de bienes y servicios que al final es el mismo idioma para todos, con una herramienta que es Siglo, por la cual concentramos en las 8 provincias. Entonces hay 8 plataformas que lo que hacen son unas compras centralizadas, todos con el mismo idioma. De esa manera intentamos que al centralizar todos los gastos en 8 plataformas, lógicamente las empresas a mayor cantidad de volumen, lógicamente nos dan mejores precios. Tiene sus pros y sus contras, porque además cada plataforma funciona unas mejores, otras peores, pero yo creo que ahí es una manera importante, y creo que en otras comunidades, puede que en Galicia también tengáis algo parecido. Si tenemos el mismo idioma y tenemos las mismas herramientas, ahí se puede canalizar un poco para centralizar y que esos gastos sean un poco más llevaderos. Pero equiparar en la financiación de medicamentos y de tecnología, yo eso lo veo muy, muy complicado. Bueno, ¿alguna idea que nos pueda aportar los ponentes sobre financiación de equipamiento? Que no sea compra, que no sea disponer de los recursos para comprarlo. Capítulo 6, cada vez tenemos menos. Y es decir, cuando hay aportaciones y exención del IVA nos podemos aprovechar porque el coste es como si bajara, el coste baja, pero no hay recursos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo financiamos un equipo? Pues empezar ya a utilizar la inventiva. La inventiva que va desde... Esa es la clave que queremos aquí, que nos demos, ¿no? Hay que buscarse la vida porque hay que dar solución a los pacientes. El paciente no lo puedes dejar desatendido. Yo creo que el paradigma de esto son los tubos de endoscopia digestiva. Nosotros ahora estamos en una fase de concurso en el que no se ha presentado ninguna empresa. Hemos hecho ahora quizá unos lotes más lógicos y se están empezando a presentar, pero mientras tanto hay que seguir dando el servicio. En la endoscopia digestiva ha pasado varios elementos. Ha habido una serie de pérdidas de material por extravío externo, llamámosle robo, en muchos hospitales. Nuestros hospitales han llegado a llevar todos los tubos de un servicio y ha habido que reponerlos urgentemente y ha habido que inventarse cómo hay que reponerlos. Si la compra directa, si el alquiler con mantenimiento, si el alquiler por uso, si por prueba, con mantenimiento incluido. Y bueno, es hecha cuestión de echar cuentas y mirar cuál es la fórmula más rentable. No todas es aplicable igual en cada momento. O sea, hay momentos que hay que decidir por el alquiler porque es lo más rápido. Hay veces que hay que decidir por el uso por prueba, que a la larga es el más caro, o decidir por la compra con mantenimiento, que también resulta caro. Pero en dependencia de tu presupuesto, y como he dicho al principio, nosotros tenemos un presupuesto anual que no nos podemos pasar, primero por el gasto por el techo de gasto, segundo por la sostenibilidad del sistema, y te tienes que buscar en cada momento la solución más idónea que te resulte más económica para poder solventar el problema. Ya, como repito, unas veces es el alquiler, otras veces es el pago por uso, o directamente la compra si el precio no es excesivo y
que incluso la compra a veces resulta más económica que el uso por fungible. O sea, hay veces que las casas te ceden por fungible, te ceden un aparato, pero que igual a la larga te resulta más caro, si echas cuentas, te resulta más caro ese alquiler o esa cesión que comprar el aparato y comprar el fungible a un precio inferior. Sí, efectivamente. Con el tema de fungible nos podemos encontrar que pagamos el equipo hasta 3 veces, ¿no? Porque a veces no se hace la estimación del coste del equipo y con qué fungible, qué incremental tiene para tener la disponibilidad del equipo. También es cierto que si en vez de comprar alquilamos o pagamos por disponibilidad, todo el mantenimiento y la obsolescencia la vamos a tener cubierta siempre, que es uno de los grandes problemas, ¿no? José María, ¿alguna experiencia en equipamiento No, sin yo tener comparto presupuesto? No tenemos presupuesto, no, evidentemente que no. ¿Eh? Yo comparto un poco lo que se ha dicho mis compañeros. Únicamente quería añadir 2 comentarios que ya lo estaba insinuando un poco a Juan Antonio. Yo creo que antes de tomar una decisión de si renting, de si alquiler, de si compra y tal, es muy importante analizar un poco todas las propuestas y sobre todo analizar un poco el uso que le daremos de este equipamiento. Estoy hablando de los equipamientos, yo comparto que no es lo mismo un equipamiento, me lo invento, un TAC, una resonancia o un acelerador lineal para radioterapia, que evidentemente una medicación o incluso un neuroestimulador cerebral y tal. Entonces yo creo que es básico, estoy hablando de grandes equipamientos, ver un poco el uso que le queremos dar un poco de este equipamiento y la rentabilidad de este equipamiento. Los equipamientos evidentemente son muy caros, es evidente que tenemos un problema, 1, de financiación, 2, obsolescencia, pero a veces realmente utilizamos poco determinados equipamientos y por nuestra manera de gestionar las cosas, a veces trabajamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde y a partir de las 2 de la tarde está el aparato o el equipamiento aquel completamente cerrado, ¿no? Entonces yo creo que hay que analizarlo claramente cuál va a ser el uso de este equipamiento, estoy hablando de equipamientos transversales, y a partir de aquí intentar encontrar la mejor fórmula de financiación, que va a depender mucho seguramente del uso que le demos a este equipamiento. Y luego otro comentario que ya ha salido, y Rocío lo estaba comentando un poco, el buscar un poco sinergias y buscar un poco eficacias con el resto de actores del sistema sanitario, ¿no? Tenemos un sistema sanitario solamente muy troceado, poco colaborador, y a veces hemos de intentar ver cómo trabajamos en equipo, porque al final todos queremos el mismo y el objetivo es el paciente, ¿no? Entonces a veces tenemos 2 hospitales relativamente cerca que podrían ser perfectamente complementarios y somos incapaces de encontrar esta complementariedad. Estoy hablando entre hospitales o estoy hablando entre hospitales y la primaria, ¿no? Y yo creo que esto es un tema básico y verlo un poco desde una perspectiva de gestión, no de gestión del hospital o de aquella área básica correspondiente, sino desde una zona determinada, desde un colectivo determinado de ciudadanos o de pacientes. Creo que esta visión más general nos puede dar otro elemento importante, que lo decía yo en la introducción, que es la eficiencia del sistema. No va a haber mucho más dinero y esto yo creo que lo tenemos claro. Por lo tanto, aparte de ser imaginativos, creo que hemos de trabajar colaborativamente y ver un poco cómo entre todos podemos hacer el sistema sostenible, ¿no? Y a veces, repito, un TAC lo tenemos pues trabajando solo 7 horas al día, 8 horas al día, y un hospital de al lado pues está haciendo prácticamente lo mismo. Si compartiéramos algunas cosas, seguramente seríamos más eficientes. Yo creo que el sistema no da más de sí, no va a haber mucho más dinero, por lo tanto, fórmulas colaborativas entre los distintos actores del sistema sanitario creo que son absolutamente necesarias. Creo que este era un comentario que lo quería formular y comparto un poco lo que han dicho mis compañeros. Pero creo que esta colaboración entre los distintos actores creo que es básica para hacer el sistema sostenible. Sí, muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que has dado la clave en varios aspectos. Uno, ¿realmente es necesario o cuál es la utilidad que va a tener una determinada tecnología? ¿El hospital al que va tiene la capacidad de sacar la rentabilidad a este equipo? Es un equipo que pueda ser usado por varios servicios cercanos que pueda haber. Y bueno, y el tema de la obsolescencia, efectivamente. ¿Cuántos equipos tenemos en hospitales que más de una vez hemos dicho, ¿y qué uso tiene este equipo, ¿no? ¿Y qué utilidad se le está sacando? Bueno, ¿alguna pregunta ahora? Venga, algo sobre terapia, medicamentos, implantes,
Yo creo que también, venga. por añadir algo, que está la gente dormida, es que esta hora es... Es que esta hora es muy mala, efectivamente. Claro, es regular. Yo creo que con el tema de ensayo clínico también tenemos por ahí una vía interesante, que por ejemplo, no solamente para fármacos, sino también, por ejemplo, para uso de aparatajes, a lo mejor no tan a gran escala como un TAC o una resonancia, pero sí a pequeños aparatos, por ejemplo, retinógrafos. Yo estoy haciendo un estudio para ver la eficiencia de las inyecciones intravítreas tan caras y que bien tenéis que saber para todas las demás y demás. Y nos prestaron un retinógrafo durante un año para ver de verdad los resultados en salud, que con este gestor de informe, con este cambio de cómo ver a estos pacientes, bueno, pues ya está, hemos tenido un retinógrafo estupendo, maravilloso en una zona de mi área que no lo tenía. Bueno, pues por ahí también vamos andando. Y creo que los ensayos clínicos, de una manera más o menos importante, también pueden ser unas pequeñas vías de financiación que creo que resulta interesante para todas las escalas, tanto para el hospital, el paciente se va a ver beneficiado y bueno, yo creo que así también tenemos un pequeño riesgo compartido de algunas cosas y podemos sacar cierta contraprestación. Si me permites, José Manuel, una experiencia de éxito que yo creo que es perfectamente extrapolable a cualquier otro territorio de España y seguramente en algún otro, yo lo desconozco, también esté implantado. En Galicia tenemos 7 hospitales que no disponen de equipo de resonancia y tenemos una resonancia móvil, por ejemplo. Es impensable, es innecesario que esos hospitales dispongan de un equipo propio en el centro porque sería absolutamente ineficiente, pero tenemos un servicio público que dispensa ese servicio, valga la redundancia, pues con una resonancia móvil que se desplaza por los distintos hospitales. Es una experiencia que tiene más de 20 años y que está funcionando perfectamente. Efectivamente, esa es otra de las... El tema que comentaba antes, cuando se monta un equipo en algún hospital y no tiene tirón que justifique la rentabilidad que puede tener el equipo. José Manuel, si me permites un comentario muy parecido al de Félix. Sí. Soy Campistol, sin perdonar. No, una experiencia que vamos a empezar muy pronto, que es con un PET-TAC móvil. Un PET-TAC móvil para hospitales realmente comarcales, que están más o menos a unos 100 kilómetros de Barcelona, que es complejo para el paciente, evidentemente, desplazarse. Y este PET-TAC móvil va a recorrer distintos sitios de la geografía aquí de Cataluña y va a estar ubicado pues 2 días en un hospital, 2 días en otro, y de esta manera evidentemente es mucho más eficiente, aproxima esa tecnología al paciente y al final gana el sistema, ¿no? Entonces, bueno, igual que comentaba Félix de la resonancia móvil, pues un PET-TAC móvil es un tema, y al final es que si no somos entre todos imaginativos y somos eficientes en la infraestructura, que todos nos gusta tener el mejor TAC, el mejor resonancia, el mejor PET-TAC, el mejor acelerador lineal, resulta imposible, y al final el sistema somos todos y por lo tanto hemos de compartir estructura para hacer que el sistema sea sostenible. Y por otro comentario muy importante que has formulado, José Manuel, en la introducción, que es la equidad. El sistema sanitario público tiene que ser equitativo y el paciente que vive en Barcelona tiene que tener el mismo trato que un paciente que vive en el Pirineo. Si no, algún problema hay y algo del sistema está fallando. Entonces hay que aproximar algunas cosas desde el punto de vista de eficiencia. Venga, bien. Bueno, pues, sobre el PET-TAC móvil, nosotros llevamos utilizándolo ya aproximadamente ya 4 años con unos excelentes resultados. Además tenemos un trabajo en red con un coordinador regional, con un programa informático que hace que se informen todos los PET-TAC y luego se descargan en todos los sistemas. En la historia clínica de cada paciente son visibles los resultados de esta exploración. Está yendo a los distintos hospitales, tiene unos días asignados y ahí se hacen las exploraciones, sobre todo de aquellos pacientes que se pueden desplazar, porque los que no se pueden desplazar, que tienen que ir en camilla, los llevamos a Ciudad Real, que es donde tenemos ahora ubicado el PET-TAC, y se hacen allí. Sí, que hay que buscarle utilidad al equipo. Y si hace falta mover el equipo, pero que esté funcionando. Que no tengamos un equipo. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados. Bien, como estamos ya en tiempo, por finalizar, os pediría que diéramos una frase, resumen, que ve en cuanto a la necesidad de financiación de equipamiento y terapia. Venga, empezamos. Equidad, innovación y financiación. Bien. Yo en principio seguiré la misma línea de que hace falta
repensar lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si lo podemos hacer mejor. Que yo creo que sí, que podemos buscar soluciones, ¿no? Con imaginación o no, pero sí. Estupendo, Rocío. Centralización de recursos y medición de los resultados que obtenemos con ellos. Félix. Pues por no repetirme y por no llorar tampoco, pues yo diría que siendo lo que somos nosotros, tenemos que garantizar la mayor efectividad y el mayor rendimiento de los equipos que tenemos. Tenemos que garantizar la eficiencia, por tanto. Pero tenemos que garantizar que se haga lo que se debe hacer correctamente las cosas correctas. Y un segundo término que me gustaría introducir, sobre todo en el ámbito del medicamento, tenemos que desinvertir. Efectivamente. Muy importante, desinvertir. ¿Cuántos equipos tenemos y cuántas cosas hacemos que no aportan más, ¿no? Estupendo. José María, una última frase. Gracias, José Manuel, y gracias por la invitación. Muy rápido, un poco en la línea de Félix y de mis compañeros. Uno, hay que trabajar para aportar valor añadido. Creo que es básico. Hacemos muchas cosas que no aportan valor añadido ni al paciente ni al sistema y que únicamente sirven para mantenerlos en zona de complacencia. Lo he dicho antes, la innovación absolutamente esencial y trabajar en equipo para hacer el sistema realmente sostenible, que creo que este es el gran reto que tenemos en este momento. Y evidentemente visión positiva y optimista, pero creo que tenemos un buen sistema sanitario, pero hemos de hacerlo sostenible de cara a este siglo XXI. Bien, yo aportaría la de colaboración entre los organismos sanitarios, ¿no? Y entre hospitales. Muy bien, pues si quieren aportar alguna cosa estamos a tiempo y si no, pues finalizamos la mesa, ¿vale? Muchas gracias.